Según las últimas informaciones obtenidas, por lo menos el tercer lugar a nivel de América Latina, tercer lugar en casos de trata de personas. No estamos hablando de algo positivo, lógicamente. Estamos hablando de casos de explotación laboral, explotación sexual, de mafias organizadas que terminan llevando bajo mentiras, bajo coacciones a mujeres, hombres también, menores también, a situaciones bastante degradantes a su condición humana. Por ejemplo, la última información que tenemos es de esta semana nada más, que se ha rescatado en Madre de Dios, se ha rescatado a 96 jóvenes de prostibares, estos bares que servían como prostíbulos clandestinos. Hay por lo menos 11 intervenidos, pero aunque existan intervenidos, hay pocos sentenciados respecto al delito de trata de personas, ese tráfico de humanos que terminan haciendo en diferentes partes del país, así como también aquí en la capital de la República. Para conversar sobre esto, precisamente estamos aquí en nuestros estudios con Luis Enrique Aguilar, director de proyectos de CHS Alternativo, que es una organización no gubernamental que se dedica a ese tipo de trabajos para rescatar, para apoyar, para ver los casos de trata de personas. Señor Enrique Aguilar, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Las informaciones que tenemos en el caso de trata de personas bastante preocupante aquí en nuestro país. El tercer país, por lo menos a nivel de América Latina, que se registra en estas situaciones. Y aunque haya una alta tasa de casos que se conocen, pero hay una mínima incidencia en sentencias dictadas a personas que terminan explotando sexual y laboralmente. Sí, efectivamente. Bueno, como usted decía, no es nada agradable pensar que Perú ocupa en los primeros lugares en las estimaciones de casos de tratas de personas. Se habla de cerca de más de 200.000 personas que estarían siendo explotadas en alguna de sus modalidades en el Perú. y menos aún cuando se corrobora eso también con las cifras que el Estado emite, ¿no? Cifras que, por cierto, sí pueden ser positivas en el sentido de que somos de los pocos países que miden o que tratan de tener información más o menos constante de la situación de explotación de las personas, ¿no? Un supuesto, estas cifras no revelan la realidad y las estimaciones son por eso mayores. Ya, pero ¿qué es lo que está pasando con el sistema judicial? Entendiendo que hay un alto índice de personas que están siendo captadas por esas mafias, explotadas laboral y sexualmente. Últimamente, por ejemplo, 96 jóvenes rescatadas en Madre de Dios. Y es bastante conocido esa situación en Madre de Dios, pero a pesar de eso se siguen dando las situaciones. ¿Qué es lo que está fallando en el sistema? Bueno, obviamente hay dos factores. Uno, el nivel de conocimiento que hay de los delitos y la reflexión que pueden tener los jueces respecto al tema desde un punto de vista jurídico. Y eso, por lo tanto, nos lleva a la necesidad de mayores capacidades profesionales de parte de los jueces para entender la dinámica de la trata de personas. ¿No entienden el sistema jurídico que sanciona estos casos? No es tanto que no entienden, sino que no lo aplican. Al momento de aplicarlo, en todo caso, la interpretación que hacen de un fenómeno social como la trata de personas dista mucho de lo que pasa verdaderamente en la realidad. O sea, el problema es al momento de tipificar el delito cometido contra los que han sido intervenidos. Efectivamente, es como lo que se conoce como una adecuación típica, ¿no? Es decir, cuando yo trato de entender el delito a partir de la ley, lo hago de una manera tal que cometo errores y esos son muy frecuentes. Ahora, lo más difícil de enfrentar, porque eso se puede digamos, superar con mayores capacidades, mayor fortalecimiento de los conocimientos y las competencias de los jueces y las juezas. Pero lo más difícil de enfrentar son el conjunto de estereotipos que manejan los jueces y juezas en relación a la interpretación de este fenómeno. Por ejemplo, como ONG, como CHS, ¿qué experiencias han tenido respecto a la actitud de algunos magistrados? Bueno, el más conocido sin duda y en el que estuvimos directamente involucrados fue la situación que se presentó con la sentencia de un caso de trata de personas justamente en Madre de Dios, que fue interpretada por la Corte Suprema, por una de la sala plena de la Corte Suprema, una sentencia que se conoció por el nombre del entonces magistrado ponente, que era el doctor Villestein, y en el cual se hacía una interpretación, por ejemplo, totalmente errónea, por lo menos desde nuestro punto de vista, respecto a la situación de explotación sexual
y de la explotación laboral. Respecto a la situación de explotación sexual, por ejemplo, se decía que en tanto que no habían habido pruebas respecto al contacto físico de la persona, en este caso una menor de edad, con otras personas, no podía demostrarse la situación de explotación sexual. ¿Y qué prueba quería la sala? Bueno, esa fue justamente una de las preguntas que nos hicimos al momento. Pero si hay la prueba de que se ha rescatado a esa persona, esa víctima de esas garras, de esas mafias, ¿qué prueba quería la sala? Mira, yo tema de flagrancia. Efectivamente, un tema de flagrancia, un tema de probablemente mayores testimonios, no lo sabemos, pero por ejemplo ahí creemos que la sala no entendió que solo el hecho de poner a una menor de edad en un prostíbulo, que es un ambiente sexuado, porque como dice usted, ahí además de haber sido víctima de trata, de explotación, el agravante incluso era que se trataba de menor de edad. De menor de edad, efectivamente. Y que se encontraba en un sitio donde la menor de edad no es que cumplía una labor, digámoslo así, de tipo laboral, sino que se vendía y se comercializaba su imagen, su cuerpo, independientemente de si había o no tenido contactos sexuales con personas adultas, ¿no? Ahora, no solamente está ese problema, sino la interpretación que hizo la sala de la situación de explotación laboral, donde se dijo que en realidad el tiempo que pasaba la menor de edad realizando labores dentro de este prostíbulo no había agotado lo que denominó la sala su fuerza laboral, ¿no? Pero esa sentencia es bastante risible el argumento legal y bastante indignante la forma como terminan fallando en contra de la víctima. Así es. Y esa es una situación probablemente quisiéramos que fuera más excepcional de lo que se establece o de lo que se conoce, pero en realidad es una situación que ha llevado, por ejemplo, a que la Comisión de Género del Poder Judicial preste especial atención a los temas y casos de trata de personas y de explotación. Defensoría del Pueblo se pronunció también sobre el tema y hay una información, por ejemplo, que data del 2016. A ver si usted me corrige la información. Dice que por lo menos al 2016 estamos hablando de que se han registrado 1.773 víctimas mujeres de trata de personas. O sea, 1.773, que es muy aparte de otros casos de 200.000 niñas menores víctimas de explotación sexual en todo el país. ¿La cifra es real? A ver, ¿o queda corta o es demasiado? Una cifra está basada en los casos que se han podido registrar, ¿no? ¿Ya? La otra, la más amplia, es sin duda una estimación, porque en realidad no tenemos la capacidad, por lo menos como Estado, para poder decir efectivamente hay tanto número de personas en situación de explotación. Y en ese sentido, la Defensoría ha usado técnicamente, objetivamente, información que es válida, es decir, trato de estimar cuál puede ser la realidad para enfrentarla, ¿no? Ahora, también hay un caso bastante indignante, lo que pasó con estas muchachas rescatadas de esta comunidad religiosa israelita. Así es. Donde también el juez termina fallando en contra de la víctima. Había las pruebas de lesiones, había la prueba del pago que no les daban, había el testimonio de las víctimas y el juez termina finalmente exculpando, liberando a los tratantes. Y pidiendo una prueba que no se aplica hace más de 50 años. Tuvimos oportunidad de... el juez solicitó el test de veracidad. De veracidad, que ya no se aplica. Que en algún momento, y es más, para serte honesto, en algún momento nos preguntábamos, ¿el test de veracidad se estará refiriendo al test que tiene que hacer el juez antes de valorar una prueba? Y no, hicimos alguna investigación, consultamos con algunos fiscales que ya tienen tiempo en la labor y nos decían, ese test en algún momento existió como una prueba y se realizaba, pero se ha demostrado tanta su fragilidad probatoria que ya no se aplica y los jueces ya no lo piden. Sin embargo, a pesar de que la fiscal a cargo del caso dijo que eso pasaba, el juez insistió y pidió ese test. Y en el fondo lo que se estaba haciendo era colocar el testimonio de la víctima en duda, ¿no? Y eso es también una situación recurrente, ¿no? En ese caso además hubo otra cosa que nos llamó mucho la atención
y que de hecho hace poco lo comentaban las fiscales especializadas en materia de trata de personas en Lima en la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas, y era que el abogado de oficio de la parte agraviada, digamos, del perpetrador, del tratante, del presunto tratante, tuvo una actitud bastante hostil con la víctima. Es decir, su labor sin duda es defender, pero no agredir y no necesariamente cuestionar a tal grado de afectar psicológicamente a la víctima, poniendo en duda en todo momento no solamente lo que había vivido, sino su testimonio. Ahora, eso ha generado una solicitud en el marco de esta reunión, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, para que vea cómo los abogados de oficio pueden tener una actitud no necesariamente de no defensa de la persona que se encuentra en situación de, digamos, que se encuentre siendo investigada por un caso de trata de personas. Eso no es la lógica. El abogado de oficio está para eso, pero sí que en esa actitud, en esa labor, tenga una actitud por lo menos de respeto a una persona que presuntamente ha pasado por una situación de violencia, porque si no el sistema judicial se convierte también poco a poco en un contexto de violencia. Claro, adicional, termina ¿no? siendo un ente agresor, luego, lejos de impartir la justicia que se espera para esas víctimas. Eso es, el caso este último de la joven rescatada de esa comunidad de Resley ha sido apelada por el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público lo ha apelado. El Ministerio Público, además, a propósito del tema de las sentencias, comentó que en realidad en el registro de las fiscalías especializadas se han identificado cerca de 35 sentencias emitidas, de las cuales 25 han sido condenatorias, es decir, el sistema especializado en lucha contra la trata de personas está mejorando. Por supuesto, estamos lejos todavía de tener un sistema perfecto, pero creemos por lo menos que en el caso de las fiscalías están demostrando su validez, ¿no? El tema es el Poder Judicial, los jueces al momento de dictar justicia, de dictar sentencias. Así es. Y ahí es una labor que tendría que poner las barbas en remojo, porque hay aberrantes actuaciones del juez, como por ejemplo este caso de las muchachas de la comunidad judía, de la comunidad israelita, las rescatadas, donde el juez pide una prueba que se aplicaba hace 50 años, el test de veracidad. Así es. Y era una cuestión bastante descabellada en un contexto de violencia que estas jóvenes estaban viviendo. Pero hay personas comprometidas también en el Poder Judicial, y está la Comisión de Género. Tenemos mucha expectativa del trabajo de la doctora Barrios y la doctora Álvarez, entre otros miembros, que ojalá verdaderamente puedan contar no solamente con el apoyo político, sino con el apoyo económico para su labor, ¿no? Y acá un pequeño detalle. Como sabes, en este momento el país está pasando por un proceso, el Estado en sí, por un proceso de recorte presupuestal. Sí. Y estamos muy preocupados porque la información que manejamos es que esos recortes también van a impactar en la lucha contra la trata de personas. Sería terrible, honestamente. Invitamos a todos los medios de comunicación a estar atentos a esto. Sin duda desde CHS vamos a seguirlo. Me parece bastante preocupante el último dato que nos alcanza. Señor Enrique Aguilar, muchísimas gracias por su presencia. A ustedes.